Y él tenía en su corazón el deseo de verlo. Y de pronto, tanto buscar, ve un árbol y se sube a ese árbol para poderlo ver de lejos. Pero el Señor pasa por donde estaba aquel árbol y lo ve a Zaqueo y le dice: Zaqueo, desciende de ese árbol, porque es necesario que pose hoy en tu casa. Alabado sea Dios en esta noche. Al ver esto, la gente comenzó a murmurar. Zaqueo era un hombre de una mala reputación. Y el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como este hombre Zaqueo, que tenía una mala reputación, que la gente no lo quería, así fue mi vida. Una vida llena de corrupción. Yo nací en la serranía de Ecuador. La gente piensa que yo pensaba antes que en la sierra de Ecuador no había negros. Pero yo nací en la serranía de Ecuador, en las montañas, viviendo en un hogar lleno de felicidad. Tenía mi papá, mi mamá y tenía mis hermanos. Yo, el cuarto de 5 hermanos, vivía feliz. Pero hay un dicho aquí en Ecuador, que la felicidad del pobre dura poco. Yo no necesitaba nada para ser feliz, porque un niño, cuando tiene a su familia, con eso le basta, con eso es suficiente. Y mi madre perdió la vida, se ahogó, yendo a buscar comida, yendo a las tierras a sacar yuca, a sacar los productos de la tierra para darnos de comer. Mi madre se cayó del caballo, se rebaló en un puente y cayó al río, y el río la arrastró, se la llevó. Y aquella felicidad que había en ese hogar desapareció, se fue. Comenzamos a sufrir por la ausencia de mamá. Mi papá, aunque era mujeriego y todo, pues sin embargo él pensaba en ella. Mis hermanos lloraban, yo lloraba, no teníamos paz, no había tranquilidad. Mi padre, al ver el sufrimiento que teníamos, decidió sacarnos de aquel lugar para ver si podíamos olvidarnos o sacar de nuestra mente el recuerdo de nuestra madre. Nos sacó, y después de dar tantas vueltas por el Ecuador, decidió llegar a Guayaquil. Él pensó que acá nos íbamos a olvidar. Luego consiguió mujer para ver si esta mujer puede ocupar el lugar que había dejado mi madre. Pero yo les digo esto, mis amados hermanos: es imposible que un hombre, una mujer, pueda olvidarse de aquella preciosa mujer que por 9 meses lo llevó en su vientre. Y luego, cuando nació, esa mujer le dio cariño, esa mujer le dio amor, esa mujer le dio cuidado. Es imposible que una persona pueda olvidarse de aquel ser tan precioso que se llama madre. En vez de acabarse el sufrimiento para nosotros acá en Guayaquil, aumentó. La mujer que consiguió mi padre no nos daba de comer, y todos los días nos pegaba, todos los días nos torturaba. Mis hermanos mayores se fueron a la calle, se hicieron delincuentes. Solo quedamos mi hermana menor y mi persona. Y esa mujer nos torturaba, nos hacía la vida imposible. Quería que también nosotros nos vayamos a las calles. Y cuando llegaba mi padre,
trataba la mujer. Vivimos atormentados por mucho tiempo, hasta que un día, ya cansado mi padre de tenernos en casa, decidió vendernos. Cogió a mi hermana menor y a mí y nos llevó a un lugar. A mi hermana la vendió con una familia apellido Vallejo, tenía nuestro mismo apellido. Y a mí me vendió con unos chinos, empresarios de mucho dinero, apellido Wong. Mi hermana se quedó en ese lugar, se crió, pero yo estaba más grandecito. Yo conocía a mi papá, yo conocía a mis hermanos, y eso me produjo más dolor. Yo me desesperaba, lloraba con los chinos. Los chinos me daban juguetes, me daban ropa, los chinos me trataban muy bien, pero yo no necesitaba ropa, yo no necesitaba juguetes. Yo lo que necesitaba era el cariño de mi padre. Lo que necesitaba es que mi padre me dé un abrazo. Lo que necesitaba es que mi padre me diga: hijo, yo te amo. Hay hombres que creen que por tener una relación sexual con una mujer, y luego de esa relación nace una criatura, cree que eso los hace padres. Y ya se llaman padres, se dicen ser padres por haber traído a ese niño, y se olvidan de la responsabilidad que uno adquiere cuando tiene un hijo. Se olvidan de que tiene que darle amor a esa criatura, tiene que darle cariño, tiene que darle comprensión, tiene que darle cuidado, tiene que darle educación. Y mi padre no sabía eso. Yo decía que hay animales que saben cuidar a sus hijos, pero mi padre nunca supo cuidar, nunca supo lo que es ser un verdadero padre. Amén, aleluya. Después de esos días que estuve encerrado con esos chinos, yo no probé alimento. Desde el día que me llevaron, no probé alimentos. Y me puse muy delgado, muy flaco, y me enfermé. Los chinos, al verme así, llamaron a mi papá, fueron donde mi papá y le comunicaron que yo me sentía enfermo. Me llevaron donde mi papá, y me acuerdo, sacaron 100 sucres. En ese tiempo era mucho dinero acá. Y le dieron a mi papá: tome para que lo atienda a su hijo, para que lo ayude a su hijo. Y él cogió los 100 sucres, me llevó a la casa y me decía: eres un tonto, ahí estaba tu futuro, ahí vas a vivir bien. Pero yo quería estar con mi padre. Cuando se acabó aquel dinero que recibió, comenzó otra vez a torturarme. Todavía tengo en mi cuerpo las cicatrices de la tortura que me hacía mi padre. Todavía tengo en el labio la cicatriz que la mujer de mi papá me hizo en el labio. Cuando iba a cumplir 8 años, ya cansado de ese maltrato, cansado de padecer hambre, decidí salir a las calles. Me fui a las calles, dormía bajo las casas, dormía en los mercados, en las plazas, y me reunía con personas mayores, con delincuentes. Buscaba que ellos me brinden lo que yo no tenía en casa. Y estas personas con los que yo me encontré, en vez de brindarme un buen consejo, lo que me enseñaron fue a robar a la sociedad. Me enseñaron a usar un arma, me enseñaron a dañar al prójimo. Eso es lo que ellos conocían, eso es lo que ellos sabían, y eso es lo que ellos me enseñaron. Siendo un muchacho, tenía un vacío muy grande en mi ser. No tenía ni un poquito de amor, no tenía un poquito de misericordia. Me había hecho un enfermo de la droga y odiaba demasiado a mi padre. Culpaba a mi padre, culpaba a mis hermanos mayores por haberme abandonado, y culpaba a Dios. Yo decía: si en verdad
Dios. Yo no quiero saber nada de ese Dios. Culpaba a Dios por lo que yo estaba viviendo. Pero ¿qué culpa tenía yo siendo una criatura? ¿Qué culpa tenía yo de sufrir tanto? Le culpaba a este Dios de todo lo que yo había estado sufriendo. Un día yo dije, tal vez si yo llego a tener una mujer, tal vez lleno ese vacío que hay. Me hice de mujer y el vacío seguía todavía. Luego dije, si tengo un hijo, tal vez puedo cambiar mi vida. Pero tuve una hija y tampoco esa hija pudo hacer que pueda cambiar mi vida. Hermanos, es que a veces pensamos que podemos cambiar nuestra vida porque nosotros queremos. Déjame decirte que no es la mujer, no es tu hija, no es tu esposo, no son los amigos, no es la policía, no son los brujos, no es nadie que puede cambiar tu vida. Tiene que venir el poder de Dios sobre tu vida para que tu vida pueda cambiar. Alabado sea Dios. Y yo no quería nada con ese Dios. Ya siendo de 18 años, ya era una persona muy podrida en mi corazón. Lo único que a mí me calmaba era cuando le hacía daño a alguna persona. Cuando veía la sangre de esa persona derramarse por su cuerpo, ahí me quedaba tranquilo. Ahí estaba más calmado. A los 18 años, yo ya tenía demasiados enemigos. La ley me buscaba, me quería quitar la vida, me quería matar. En el año 88 decidimos ir a hacer un asalto a Ventanas, provincia de Los Ríos. En ese asalto hubo una balacera. La policía, no sé cómo, pero llegó la policía y nos rodeó. Y de pronto uno de mis compañeros disparó, le pegó con la bala a un hombre y ese hombre cayó en mis brazos. Cayó en mis brazos y me bañó en sangre. Cuando la policía entra, me ven a mí ensangrentado. Pensaban que a mí me habían disparado. Y le dice uno de los perjudicados, dice, no, al que lo perjudicaron fue a este hombre que está acá. A este hombre le dispararon. Y este que está ahí ensangrentado es uno de los asaltantes. Entonces un capitán cogió la UCI y le rastreó en mi ombligo y apretó el gatillo para quitarme la vida. Y en ese momento, aunque nunca quise nada con Dios, en ese momento yo pude decir, Dios, ten misericordia de mí. Y la bala no salió. Alabado sea Dios. La bala no salió. Nos llevaron a la cárcel. Estando en la cárcel, llegaban a predicar los hermanos. Y mientras ellos predicaban, yo les rechazaba. A pesar de que Dios me había perdonado la vida en esa ocasión, yo seguía rechazando. 10 de agosto del 89, decidimos hacer un hueco en la cárcel. A las 10 de la noche y nos fugamos 5 presos. Nos escapamos. La ley comenzó a buscarnos y yo me fui a esconder por otros lados. Solo salía cuando tenía que hacer algún asalto y cuando iba a visitar a mi hija. Y nadie sabía dónde yo estaba, ni siquiera sabían el día que yo salía. Pero había un hombre que era mi compañero, que le decían el gordo Pozo. Argencio sí se acuerda, ¿verdad? Era uno de los hombres de mi confianza. A nadie le entregaba mi arma. Y a ese gordo sí era el único que cogía la
En una ocasión yo salgo y estoy sentado en un lugar y se acerca un pastor llamado Mariano Artiaga, que vende verde en la San Vicente de Paúl. A este hombre, tiempo atrás, iba llegando a un lugar donde estábamos haciendo un asalto, y este hombre iba entrando y yo lo agarré y le partí la cabeza con la cacha del revólver. Este hombre se había olvidado de mí, pero yo sí me acordaba lo que le había hecho. El pastor llega donde yo estoy y me dice: mira, yo vengo a este lugar porque Dios me dijo que te dé un mensaje, y ese mensaje tú tienes que recibirlo. Y me dijo: vamos, te invito a mi casa. Y nos fuimos caminando hasta el fondo donde el pastor vive. Estando en ese lugar, el pastor comenzó a hablarme y me dice: mira, a mí me dijo Dios que te diga que Él te ama y que Él quiere cambiar tu vida, que Él es la única esperanza que tú tienes. Yo le dije: pastor, yo estoy prófugo, la ley me quiere matar, me están buscando. Y si ellos me quieren matar, yo no voy a dejar que me maten así por así. Saqué la pistola y la puse en la mesa. Y el pastor me dijo: mira, Dios me dijo que si tú le entregas tu corazón, Él va a arreglar todos tus problemas. Él se va a encargar de tomar todos tus problemas y arreglarlo. Yo le dije: pastor, yo no quiero saber nada de este Dios. Y mientras él me hablaba, las lágrimas comenzaron a salir y comenzaron a correr por mis mejillas. Yo comencé a llorar, no entendía lo que me pasaba. No eran las palabras de un simple hombre que estaban entrando a mi corazón, era Dios mismo hablando a mi vida. Y antes que me convenza, antes que me haga hermanito, le dije: pastor, yo me voy. Y salí, y él me dijo: mira, si tú no recibes al Señor, tú vas a caer preso por última vez. Y si no lo recibes en la cárcel, cuando caigas, vas a perder lo que tú más amas. Y no había nada más que amaba yo, solo a mi hija. Y por último, si con eso no le recibes a Dios en tu corazón, vas a perder la vida. Le dije: chao, chao, me salí y me fui. Cuando llegué a las 11 y Ceralana, ahí estaban dos muchachos, eran hermanos de uno de mis compañeros de la delincuencia. Estos muchachos estaban robándole a un hombre grandote, y ese hombre les estaba dando golpe a ellos. Entonces yo me acerqué para defenderlos, que lo dejen, y ese hombre lanzó un puñete y me pegó acá un golpe. Yo tenía la pistola en la cintura y tenía un puñal en el bolsillo. A lo que este hombre me da el golpe, yo saco el puñal y se lo clavé en el corazón. Ese hombre cayó muerto en ese momento, y yo cogí y me fui, me desaparecí. Y luego supe que andaban preguntando por mí, que quién era ese hombre que la había matado. Y alguien dijo que era el negro Napo. Fue el negro Napo que le quitó la vida, porque así me conocían, así me decían. Y esa gente comenzó a buscarme y a buscarme, y comenzaron a pagar dinero al que me delataba. Pero como nadie sabía dónde estaba. Pero en una ocasión, después de haber robado en un barco de pesca, salí a dejarle dinero a mi hija. Y en esa ocasión que voy saliendo, me encuentro con mi gran amigo, con el gordo Pozo, con mi mano derecha. Y me dice: vamos a mi casa. Me sacó droga, sacó una mesa hacia afuera, y
nos pusimos a meternos droga. Yo saqué la pistola y la puse en la mesa. El gordo cogió la pistola y luego cuando él la coge veo que viene una multitud. El gordo se abre por allá y yo pensé que ese gordo me iba a defender si es que eran mis enemigos. Yo estaba confiado, hermano. Nosotros tenemos la confianza, tenemos la mala costumbre de confiar en los amigos, de confiar en los hombres, de confiar en los brujos, de confiar en el diablo. Pero déjeme decirle que los amigos fallan cuando tú más lo necesitas. Los brujos te fallan cuando tú más necesitas. Todos te fallan. El único que nunca te falla es el Señor Jesucristo. Y ese día, mi gran amigo me había entregado en manos de los que querían quitarme la vida. Y llegó esa gente y el gordo seguía allá mientras esta gente se metió encima. Me querían matar, me estaban dando y ese gordo estaba allá metiéndose droga y haciendo como que nada estaba sucediendo. Y me querían matar y Dios que tenía cuidado de mí porque Él ya me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Apareció por ahí un delincuente que le decía que el diablo Ulises y sacó un machete y no permitió que me quiten la vida. Y en ese momento llegó la policía y me llevaron. Cuando llegué a la cárcel, en ese tiempo existía el servicio de investigación criminal, el SIC, que torturaban a los presos. Amén. Y cogieron a otro preso también y lo sacaron a él y a mí para investigarnos. Y yo le decía, mira, pero ¿qué quieres que te diga? Que soy prófugo, ustedes lo saben. Que soy un delincuente, ustedes lo saben. Que tengo cosas que devolver. ¿Qué voy a devolver? Si andaba prófugo, estaba escondiéndome. Y le pegaban a ese pobre hombre, lo guindaban y lo torturaban. Y me decían, ya mismo te toca a ti también. Y al ver eso, yo estaba temblando de miedo. Temblaba porque sabía lo que me esperaba. Pero Dios no permitió que me pongan un dedo encima. Gloria a Dios. Me mandaron a la penitenciaría. Como dijo Dios por medio de ese pastor, yo iba a caer preso por última vez. Llegando a la cárcel, comenzaron a predicarme nuevamente los hermanos. Estoy en la penitenciaría en cuarentena alta y llegaban los hermanos a predicar y a decir, Cristo te ama, arrepiéntete. Y habíamos muchos presos, pero la mirada era solamente conmigo. Y me decía uno, mira, Cristo te ama, Él tiene un plan con tu vida. Y yo le decía, no me molestes, yo no quiero saber nada de ese Dios. Si ese Dios existe, yo no quiero saber. Seguía culpando a Dios por mi sufrimiento. Lo que no entendía es que no es Dios que quiere que el hombre sufra. No es Dios que quiere que el hombre viva como vive. No es Dios que quiere que uno viva hundido en la droga y en el alcohol. Esa es una decisión que cada ser humano la tiene que tomar. No era Dios el que quería que yo esté padeciendo y yo vivía culpando a Dios por mi desgracia. Me mandaron a uno de los últimos pabellones, al fondo, como dice la Biblia, en la cárcel o en la celda de más adentro. Cuando llego allá, a los pocos días, llega la mamá de mi hija y me dice, negro, yo ya estoy cansada de ti. Siempre tienes que andar huyendo. Yo peligro la vida. Si no estás preso, estás huyendo, andas con tus amigos fuera. Yo me voy a Venezuela. Te voy a dejar y me voy a Venezuela.
Yo me acordaba de las palabras de ese pastor, pero como había orgullo en mi corazón, le dije: haz lo que tú quieras, llévatela si quieres. Pero cuando ella salió de mi celda, yo comencé a llorar. Yo me puse mal, porque era lo único que me daba razón para vivir. Era lo único que me ayudaba a mantenerme, no mi mujer, sino mi hija. Ella se fue y a los pocos días se cumplía la segunda parte, la tercera parte de la profecía. La primera era que tenía que caer preso por última vez. La segunda, que iba a perder lo que yo más amaba. Y la tercera es que yo iba a perder la vida si es que no le recibía a Dios en mi corazón. De pronto, estando bien, llegó un hermano que éramos amigos y se había hecho cristiano en la cárcel. Y fue a predicarme, se sentó conmigo y me dijo: mira, negro, ¿ya hasta cuándo? Abre tu corazón. Mira, tú has perdido todo y lo único que te queda es Dios. Él te ama y quiere cambiar tu vida. Le dije: por favor, no me hables. Él se fue, y cuando este hombre se va, de pronto mis piernas se debilitan. Ya no había fuerza en mis piernas y yo caí al suelo. Estuve 15 días postrado y mis amigos, mis compañeros me llevaban al policlínico, me llevaban al médico. El médico me examinaba y el médico decía que yo no tenía nada y yo no podía comer, no podía ir al baño, no podía moverme, pero el médico decía que yo estaba sano. En una ocasión llegó el hermano otra vez. Él estaba en el Buen Samaritano y yo estaba en otro pabellón. Llegó y me dice: mira, Napo, que tú no entiendes que todo esto es un propósito de Dios contigo. Tú no entiendes que esto es el propósito que Dios tiene. Eres demasiado arrogante, demasiado altivo, y tienes que doblegarte, Dios, para que le puedas reconocer. Él es la única esperanza que tú tienes. Y me dice: recibe al Señor en tu vida. Yo no podía ni coger un arma, no podía coger ni una cuchara. Y le dije a este muchacho, a este hermano: mira, si tú me sigues hablando, yo te voy a quitar la vida. Este hombre nunca se atrevía a decirme cosas, pero en ese momento ese hombre tenía tanto valor que no le dio miedo a las amenazas que yo le estaba haciendo. Amén, aleluya. Y me dijo: mira, aunque tú me mates, aunque me hagas lo que me hagas, déjame decirte que aún mi sangre que te va a gritar y te va a decir que Jesucristo te ama y que Él es la única esperanza que tú tienes. Alabado sea Dios. Ese hombre era nuevo, recién se había convertido y no tenía miedo a las amenazas. Hay cristianos que tienen miedo a hablarle a un drogadicto, tienen miedo a ir y predicarle a un hombre perdido. Pero este hermano no tenía temor. Él sabía que el que estaba con él era un Dios todopoderoso y que por predicar no le iban a hacer daño. Y él decía que aunque muera, él me iba a seguir diciendo que Cristo me ama. Amén, aleluya. Y yo, para quitármelo de encima, le dije: mira, ¿por qué no haces algo? Mañana me vienes a ver y me llevas a tu iglesia. Pero yo le dije eso para que deje de molestarme. A esa hora que empezaba el culto dominical, 10 de la mañana en el Buen Samaritano, no podían salir de su pabellón para irme a buscar a mí a otro pabellón. No podían. Pero Dios tenía todas las cosas preparadas. Pusieron a un guía en la puerta del pabellón donde estaba este joven. Y ese guía era amigo de este hermano.
Y él le dice, mira, voy a ir donde el negro Napo para traerlo a la iglesia. Déjame salir. Anda, tráelo a ese diablo. Y le abrió la puerta para que me vayan a ver. Cuando llega donde está mi pabellón, había un guía, en cambio, que era conocido mío. Ustedes lo conocen, Quinto. Era guía antes. Él estaba en la puerta. Y le dice que, ¿qué vienes a hacer? Ven a buscar al negro Napo. Él le dice que, ¿para qué? Para llevarlo a la iglesia. Anda, llévate a ese diablo. Y abrió la puerta y me llevaron en los brazos. Yo no podía caminar. Me llevaron a la iglesia, me sentaron en la última banca porque yo no quería la primera. Y llegó María Tomalá y comenzó a predicar. Y esa mujer como que conocía toda mi vida. Esa mujer comenzó a decirme lo que yo había vivido, lo que yo había hecho. Y me decían, mira, aquí te digo, ven, recibe a Jesús, Cristo te ama. Y yo decía, esta vieja ¿para quién le habrá ido con el cuento? Y cuando ella me dijo, ven, yo quiero orar por ti, yo le dije, yo no vine a hacerme hermanito, yo vine porque me invitó que venga. Terminó el culto y los hermanos subían en la planta alta a comer y todos se fueron, pero ese hermanito fue perseverante. Se quedó conmigo hablando, se quedó conmigo predicando. Y después me dice, te invito a comer. Me cogieron en los brazos y me subieron donde estaban los hermanos comiendo. Mientras ellos comían allá, le dije, déjame en esta partecita de acá. Todos comían y ese hermano se sentó y seguía predicándome la palabra del Señor. Yo lo rechazaba y él me predicaba. Yo le rechazaba y él me predicaba. Y él me decía, Jesús te ama, Jesús te ama. Pero yo había oído una palabra de los hermanitos que decían ellos cuando predicaban, que esto no es con fuerza, que esto no es con ejército, que esto es con el Espíritu Santo de Dios. Y se me vino eso a la mente y dije, con esto me lo saco de encima este hermanito. Este parecía garrapata prendido y no me dejaba. Y le digo, mira la Biblia, ustedes dicen que esto no es con ejército, que esto es con el Espíritu de Dios. Y en el momento que yo dije esa palabra, como que Dios desde los cielos dijo, con que no es con fuerza, con que no es con ejército, entonces ahí te envío mi Espíritu Santo. Y ese hombre me vio que comencé a hablar en otras lenguas. Yo sentí que cayó sobre mí un fuego que me quemaba. Sentí que un fuego cayó y me quemaba, me ahogaba, era algo tan fuerte. Comencé a hablar en otras lenguas y yo le dije a ese hermano, ya no me molestes, por favor, ya no me molestes, voy a hacerme hermanito. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ese hermano no sabía hacer una oración todavía y le llamó a María Tomalá, hermana, venga, este hombre se va a hacer hermanito, le dijo así. Y la hermana me vio como a una distancia de aquí a donde está el hermano Argencio. No se acercó porque ya tenía más de 15 días sin bañarme. Estaba hediondo a diablo por dentro y hediondo a diablo por fuera. Por esa mujer me dijo así, en el nombre de Jesús, recibe a Cristo y recibe sanidad. Y cuando esa mujer dijo esa palabra, aunque no se acercó y me tocó, pero cuando esa mujer dijo esa palabra, yo me puse en pie y comencé a saltar. La enfermedad desapareció en ese momento. Yo recibí salvación y recibí sanidad. Alabado sea el Señor. Pero tenía un problema más. Ya me había hecho cristiano, pero era un drogadicto y tenía problemas por la droga. Entonces llegó un amigo
que antes vivía por el Donoso, un muchacho que andaba conmigo, un negrito que le decía